Y se viene una serie documental maravillosa, con una investigación súper profunda, con una cantidad de archivos que buscaron no solo en archivos de fotografías en la biblioteca, también en distintos programas de distintas épocas. Estoy hablando de Desobedientes, que se estrena este miércoles en Canal 5 a las 10 de la noche, pero que va a tener un preestreno mañana en la Sala Citarrosa a las 7 de la tarde. 19:30. Va a tener su preestreno. Vamos a estar hablando en minutos nada más con Dina Yael, que es su directora y quien escribió y guionó el documental, pero antes los invitamos a ver el tráiler. Se que soy feminista yo entonces, porque yo pienso todo eso. No sabía que eso existía, no sabía que existía el feminismo. Paulina Luisis agarra más empuje porque toma contacto con la feminista y se convierte en una especie de profeta, la líder, como le decían, la líder sufragista, ¿no? Hubo muchas revoluciones, hubo revoluciones en los mandatos y esto es profundamente impugnador del orden de género. Estamos muy atravesadas y es muy difícil que no sea así por narrativas hegemónicas que van construyendo discursos, que van construyendo relaciones con el cuerpo, relaciones con otras personas. Todos estos tabús, los mitos, los preconceptos hacen que nosotras no nos conozcamos. Si yo tengo información sobre mi cuerpo, tengo poder sobre él. Yo creo que tuve siempre mucha idea de la injusticia que vivíamos las mujeres. Los conflictos que se hacen visibles son los conflictos que tuvieron los hombres entre ellos. Los héroes fueron varones. La experiencia de las mujeres es una experiencia de violencia. El machismo está muy fuertemente instalado todavía en nuestro país. Cuando te das cuenta que la militancia tiene que ser colectiva, es como otra cosa. Tengo claro, no soy igual a la gran mayoría de las mujeres afro del Uruguay, que son las más pobres entre los pobres, lo muestran los indicadores. La militancia LGBT es una militancia que viene a aportarle al movimiento social la militancia desde la alegría explícita. Y colocá esa sonrisa y sentila. Y si lográs eso, hiciste la revolución. Todo el mundo cambia. Y la maternidad es un gran cambio. Yo no digo antes de mi hijo no existía, no. Antes de mi hijo existía, era feliz, hice de todo, la pasé bomba. Pero Lucas me dio raíz. Les voy a confesar que yo hoy estoy un poco de moco flojo, pero imposible no emocionarse con esos testimonios. Ahora este es un programa hecho por mujeres, así que también nos vamos a permitir toda la emoción que querramos. Y bueno, primero quiero preguntarte cómo comenzó la idea. Vamos a recibirla con un aplauso. Ay, ¿por qué antes no porque Claro la presentaste? ¡Aplauso! Y también yo sé que en representación de todas las mujeres disidentes que trabajaron en la serie. Felicitaciones, Nina. Pero muy bueno. Me fui ahí con la emoción. Pero bueno, ¿cómo surgió un poco la idea que comenzó ese recorrido de investigación en el 2016, que en principio se iba a llamar Uruguayas? También capaz nos puedes contar en qué parte del camino tuvo ese cambio de nombre. Con mucho gusto. Primero agradecerles por recibirme. A vos, por favor. Recibirnos porque en realidad es a todas las que hicimos la serie. Y felicitaciones por esta nueva temporada también a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Desobedientes nace un poco como una necesidad casi, porque yo estaba cursando una maestría en políticas públicas y género acá en Flaxo y estaba en una clase que estaban hablando de cosas que, bueno, les comentaba, no sé, las anarquistas de principios de siglo y cómo publicaban diarios desde sus casas, las temáticas que abordaban, que tenían que ver con el anarquismo, pero que tenían mucho que ver con las opresiones que vivían las mujeres en ese momento. Y cuando estaba escuchando a la profesora dije, pero ¿cómo puede ser que esté en segundo título y recién me estoy enterando de esto? ¿No será que debe ser un poco antes esta información, no? Capaz que... No recuerdo que me hayan enseñado en la escuela, en el liceo o en la universidad, y eso que pasé por más de una,
que las mujeres empezamos a votar recién en 1938, que nos dieron el derecho antes pero que no se ejerció, o que las primeras parlamentarias son de 1942, o que Paulina Luisi hizo historia en toda América Latina. Cosas que me hubiera gustado saber antes, les confieso. Claro. Y que bueno, fui compartiendo con Eugenia, que empezamos con charlas en la playa, nada que ver. Y en un momento Eugenia decidió... Eugenia Olascuaga. Eugenia Olascuaga, de Monarca, y su socia Vale Barraco, que hacen cosas maravillosas, también con una línea editorial, si se quiere, que tiene que ver con las mujeres, con los derechos humanos, con la accesibilidad también, porque eres parte integral, ¿no?, de pensar de que los contenidos tienen que ser accesibles para todas y todos. Y bueno, y ahí nace un poco la necesidad de decir, bueno, la televisión es una herramienta fantástica que llega a las casas de todas las personas que quieren tener y prender la tele. ¿Por qué no llevar estas historias que son chiquitas, que no están en los libros de historia claramente, contarlas en un lenguaje que sea accesible, que tenga mucho archivo también para poder ponerle el contexto, ¿no?, a qué se vivía en Uruguay y en el mundo un poco en esos momentos que estamos relevando en la serie? Y nace como Uruguayas al principio porque iba a ser mucho más local, si se quiere, y también femenina. Y fue como evidente que la diversidad tenía que estar, que las mujeres trans tenían que estar, que las mujeres lesbianas tenían que estar, que los varones trans tenían que estar, que había que ver. Y Uruguayas no cuadraba. Además de que había un capítulo al principio que después no pudimos hacer, pero que era sobre mujeres migrantes, que tampoco las representaba, ¿no? Claro, y además toda la historia, o sea, todo el tiempo estás poniendo en contacto con lo que pasaba en el contexto mundial, así que... Como tratar de ir y venir un poco, decir, bueno, a ver, ¿de dónde vienen todas estas luchas? ¿Cuándo arrancaron? Claro. ¿Cómo siguen? ¿Qué nos queda por delante? Porque hay un montón de debes también, lamentablemente es la vida misma. Y bueno, y ahí un poco en una serie de entrevistas que hicimos un día, que Ana Laura de Giorgi debe haber dicho 3 veces desobediente fácilmente, y después otra que dijo desobediente, desobediencia. Y como el formato de trabajo era muy horizontal, hicimos una encuesta en WhatsApp a ver qué le parecían los títulos, pusimos Uruguaya, pusimos desobedientes, y ganó desobedientes porque claramente era inclusivo, o sea, desobedientes te podés identificar, seas o te sientas como quieras. Y porque además realmente habla de las desobediencias que en el correr de la historia muchas mujeres y personas disidentes, exogenéricas, se animaron en momentos en que parecía, no sé, la marcha que en ese momento se llamaba del orgullo homosexual, que por suerte Aldo Garay registró con una conciencia de archivo maravillosa y nos permitió usarlo para empezar el capítulo que tiene que ver con el matrimonio igualitario y con la ley trans, porque los capítulos se articulan justamente a través de logros, si se quiere, legales, pero son logros legales que se discuten en el Parlamento, que se discuten a nivel político, pero que en realidad inciden directamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo el Estado me ve como padre, por ejemplo, o como madre, y en qué lugar me pone a la hora de darme la licencia maternal o la licencia paternal. Hay una cosa ahí, y es política, ya lo sabemos, no es necesario profundizar en eso. O sea, Desobedientes iba bien, y iba bien también cuando empezamos a estructurar los capítulos y ver lo que iba saliendo, ¿no? En todos los capítulos hay claramente desobediencias. ¿Cuáles fueron como las primeras entrevistas así que dijeron, tenemos que hacerle a esta y a esta? ¿No? ¿Cómo fue? Bueno, había algunas personas que yo quería entrevistar porque fueron mis profesoras en la maestría. Graciela Saprissa es una de ellas. Susana Rostañol, lamentablemente, no la pudimos entrevistar porque un tema de viaje. También eso, ¿no? Es que querés entrevistar gente que no podés. Y después con una serie de Silvana Darré, que también había sido profesora, cuando empezamos a conformar el equipo y a trabajar en esta forma más horizontal, donde todas tenemos el poder sobre el contenido, donde podemos sugerir los temas, la idea era que las mismas chicas del equipo sugirieran entrevistadas que les parecía interesante. Y después hay una cosa que se llama bola de nieve, que es entrevistas a una persona, que esa persona te dice, mirá, de esto podrías hablar con tal y tal. Y entonces también se va ampliando y seguimos así como los circuitos. Yo creo que tuve siempre mucha idea de la injusticia. Después darnos cuenta también de que algunas se conocían, aunque no necesariamente eran ellas las que nos habían llevado hasta la otra. Hay ahí como un continuum, una especie de coro de voces
conocidas. De las mujeres ¿Y es una hubo experiencia de temáticas que te violencia, diste cuenta el que había que machismo tocar está a muy medida que fuertemente ibas instalado entrevistando? todavía en ¿O nuestro ya país? tenías claras las temáticas o los hechos puntuales Cuando te das cuenta que la de cada militancia tiene que capítulo ser desde colectiva, antes? En los guiones estaba ya planteado, había una cronología que había que abordar como para dar cuenta de las idas y venidas de la sociedad uruguaya, de las mujeres y de las disidencias en el contexto histórico. Y después las preguntas, si bien yo las hacía porque había preguntas que por el guión necesitábamos, la idea era que las chicas del equipo, bueno, está Claudia ahora en el control, Claudia Piri, compañera, que hizo sonido, ¿no? Que hizo sonido y la postproducción de sonido, que ellas pudieran preguntar, porque ya lo dije, no es nuevo, pero las personas que están ahora atrás de la cámara o que hicieron sonido, que están acá, también nos están escuchando, también se sienten interpeladas o no por lo que estamos diciendo. Entonces es un poco casi que raro decir, no, ustedes no tienen voz, solo hablo yo. Es raro. Ahora, probablemente si el tema es un tema científico, un tema desconocido, pero cuando son historias de mujeres que te están contando en primera persona, testimonios tan removedores, a cada una de las chicas que estaba ahí en el rodaje doy fe que hay algo que la atravesó. Porque salíamos emocionadas, salíamos llorando, a los abrazos, con muchos mimos, un rodaje muy tierno, muy... no sé, a mí me llenó de felicidad, a pesar de que por momentos se hizo difícil, que lloramos mucho, que tuvimos que juntarnos por fuera para elaborar un poco. Y también ahí salían preguntas, ¿no? Como decir, bueno, las preguntas sí había, no sé, hablar de maternidades y de partos sin hablar de violencia obstétrica, hoy en día es raro, porque la violencia obstétrica es un tema que tenemos que hablar más, que tenemos que poner en la mesa, porque lo vivimos muchísimo y a veces sin conciencia siquiera, ¿no? Entonces, un testimonio lo da nuestra compa, Mariana, justamente, que trae su propia experiencia personal y cómo ella le cambió el chip entre un parto y otro, ¿no? Es como que lo pudo aprender y lo pudo trabajar e integrar a su vida y decir, no, hasta acá, a mí no me invadís así con esa violencia otra vez. Pero nos cuesta horrible, porque la autoridad, también hay como un respeto al poder médico, por decirles algo que en principio estaba planteado y que por suerte salió en la entrevista, ¿no? Pero hay algunas cosas que salieron en las entrevistas que no estaban planificadas, por supuesto, y había otras que hubiera sido genial que salieran de otra manera y no salieron. ¿Y qué no te esperabas? Algo que no te hubieras esperado, que te sorprendió, que dijiste, ¿cómo llegué hasta esto? Creo que dos cosas. Una que me impresionó todo el tiempo hasta ahora es cómo un proyecto puede generar... es mucho más que trabajo, es mucho más que generar una especie de militancia, de yo me pongo la camiseta, yo por este proyecto siento cosas, me interpela, habla de mi vida, tiene que ver conmigo, con mi madre, con mi hermana, con mi abuela, con mis amigas. Cómo de repente, cuando se abría el micrófono que podían hablar, había comentarios difíciles a veces, preguntas que vos te dabas cuenta que atrás venía de una historia de violencia, que venía... Entonces, generar un equipo, que se conforme el equipo y que ese equipo nos queremos, nos aprendimos a apoyar unas a otras de una manera que yo no me lo esperaba. Pero que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con el proyecto, con el tema, con las historias de las mujeres que fuimos entrevistando y con la historia personal que cada una tiene y que viene y que de repente ahí dice, no estoy sola. Opa, mirá, qué bueno. Habiendo atravesado todo este trabajo y habiendo pasado, bueno, por diferentes temas, también a través de los archivos, viendo cómo se fueron ganando derechos y sin embargo, esto que decíamos desde el principio, todo lo que falta, pero también las nuevas maneras, ¿no? O sea, esta es una, de repente, generar un audiovisual es una forma. ¿Cómo ves la situación actual? Digo, las marchas, las huelgas, no sé, claro, cosas que por ahí fueron quedando más vetustas. ¿Cómo ves el futuro? ¿En dónde ves que puede estar la lucha y funcionar mejor? Yo creo que las marchas, sobre todo en Uruguay, que no son las mismas marchas que en otros países, porque Uruguay tiene marchas muy particulares. Yo siempre me acuerdo de una amiga argentina que vino un 20 de mayo y decía, están en silencio. Nunca había estado en una marcha en silencio. Y decís, mirá,
capaz que no lo había valorado antes y qué importante es marchar en silencio con otras personas y de repente solo decir presente en colectivo y que se te llene el alma de ese presente, ¿no? Pero hay, llamativamente, la tecnología trae otro tipo de militancias curiosas que son, uno dice, bueno, pero esto sirve, funciona, no lo podemos saber porque es demasiado pronto para tomar conciencia. Y en la educación, perdón, que fue desde donde descubriste la invisibilización. Fue como una cosa muy curiosa porque dialogaba al mismo tiempo, ¿no?, con ir a las marchas del 8M y ver gurisas muy jovencitas que, yo digo, cartulina, cartón, cartoncito, su propia proclama personal. O sea, los uruguayos, las uruguayas marchamos y marchamos en general con una proclama, un par de proclamas a las marchas, pero los 8M, cada una de las personas que está ahí tiene su propia proclama. Y esa proclama seguramente también la manifiesta y la amplifica en sus redes sociales. Ahora, en la educación hay un tema de que con la educación sexual integral, con la educación sobre derechos, que también tienen que ver con cómo las mujeres nos paramos ante el mundo, dónde ponemos los límites, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos autoexploramos, nos conocemos, aceptamos el placer, lo vivimos con disfrute, con goce. Hay un montón de cosas que la educación podría ser mucho mejor, pero como me gustaría que, o sea, hay una cosa muy personal, que algunos de los temas que capaz que están en la serie le llegaran antes a los gurisas y a las gurisas, ¿no? Como que no sé, por decir algo puntual, que no sea el porno lo primero que les llega antes de hablar de educación sexual, que la educación sexual no puede ser algo que nos dé miedo, porque es algo que en realidad te ayuda a saber quién sos, hasta dónde poner límites, cómo vincularte con la persona que te atrae, cómo vincularte con las personas que no te atraen. Hay un montón de cosas ahí que dialogan, ¿no? Mira, tenemos que cerrarla, sí, por favor. Pero bueno, recordamos que mañana hay un preestreno en la Sala Citarrosa a las 19:30 de Desobedientes y que después pueden ver todos los capítulos a partir del miércoles en Canal 5 a las 10 de la noche, se repite a las 19:30 los domingos y si no también en septiembre, si se pierden algún capítulo, lo pueden volver a ver acá en TV Ciudad. Felicitaciones, muchas Dina. gracias, chicas. Bueno, nos faltó hablar del archivo y eso que es impresionante. Desde 2016 laburando en esto, está buenísimo que haya llegado a buen puerto. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos. Y a todo el equipo. Y nosotros nos encontramos mañana en este nuevo horario a las 18 horas acá en Mirá Montevideo. Se viene MBD Noticias, después Lado B y después estrena nuestro amigo Pablo Silvera. ¡Vamos arriba ese trío! Con Florencia Infante y Yamandu Cardoso. Muchos éxitos, mucha mierda, compañeros. Nos vemos mañana. Chaucito.